Hola chicos, muy buen día. Vamos a seguir trabajando con respecto a lo que es la estimación de viscosidades. En este caso, vamos a trabajar la estimación de viscosidades en los líquidos. Aun cuando las viscosidades son parámetros muy importantes pues bueno, dentro de las teorías que nosotros vamos a revisar, vamos a ver que es una constante, una variable que requiere de cierto análisis. Pues bueno, el análisis del cómo se obtiene, pues es un poquito más complicado incluso que la teoría que le da fundamento a la viscosidad en los gases. En este caso, bueno, las viscosidades, cuando estamos hablando de sistemas líquidos, lo más deseable es que los tengamos nosotros a partir de datos experimentales, es decir, que a través de experimentos nos permitan tener mediciones que nos vayan relacionando parámetros que originen la medición de la viscosidad y de esta manera tengamos una medida más ajustada respecto a lo que nosotros vayamos a trabajar. En este caso, en el libro de las propiedades de gases y de fluidos, el azulito que les comentaba la sesión del día de ayer, de la sesión virtual, hay una serie de autores en las cuales se enlistan diferentes valores de viscosidad para líquidos de diferentes mezclas y de diferentes sustancias puras. No obstante, hay una relación de estos dos autores, Viswanath y Natarajan, que si se fijan es desde 1989, en la cual se hizo una compilación de diferentes datos para viscosidades. Si se fijan, están 900 compuestos reportados y metodologías que permiten a través de diferentes constantes relacionar esos datos que están ellos reportando. No obstante, pues bueno, es un libro que pues es un poco costoso debido a que pues obtener los datos experimentales es nada sencillo y tampoco es barato, y por esa razón pues no los pude conseguir, no lo tengo ya a la mano para podérselos proporcionar. Bueno, en todo caso, la viscosidad de los líquidos, como veremos un poquito más adelante, es mucho mayor que la de los gases. Esto está justificado en el hecho de que con un menor número de espacios vacíos que en un gas, el comportamiento molecular tiene una gran cantidad de parámetros que nosotros podríamos considerar para poder hacer la estimación, como por ejemplo las fuerzas intermoleculares, el movimiento entre esas capas de moléculas que hemos platicado, resulta ser un poquito menos libre que en el caso de los gases, y pues eso origina que la resistencia al movimiento, que propiamente eso es lo que es la viscosidad, sea un poco mayor. En ese sentido, hay una teoría que está desarrollada por este autor, Eyring, y sus colaboradores. No tiene un sustento teórico tan estricto como en algunas otras propuestas que pueden ustedes consultar en el libro de las propiedades de gases y de líquidos, de fluidos, ese azulito que les comento. Sin embargo, pues es una buena relación que permite describir cuantitativamente esta propiedad que llamamos viscosidad. Es una estimación gruesa, es decir, que es un promedio o una buena aproximación. Sin embargo, pues es un tanto difícil poder establecer una fórmula única para este tipo de análisis. No obstante, pues bueno, es la que vamos a utilizar. En este caso, la propuesta que desarrollan Eyring y colaboradores es la de la fórmula que aparece por aquí, en la cual tenemos que el parámetro de viscosidad está relacionado tanto con el número de Avogadro, la constante de Planck, el volumen molar de la sustancia a la temperatura de ebullición, la temperatura de ebullición normal de la sustancia y la temperatura a la que encontremos referida esa viscosidad o la estimación que nosotros queremos hacer. Entonces, vamos a ver un ejemplo de aplicación. Aquí están los valores de las constantes. Si es que por ahí no las tuvieran, las pueden consultar en internet. El número de Avogadro, que está expresado en unidades de gramos sobre mol, y la constante de Planck, que dependiendo de la aplicación puede estar en ergios por segundo o en centímetros cuadrados por segundo.
El ejemplo que vamos a nosotros analizar es estimar la viscosidad del benceno líquido a 20 grados centígrados. El benceno, como saben, pues es una molécula aromática que está constituida por 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno. Y pues bueno, tiene de característica pues estos tres dobles enlaces, los cuales son rotatorios dentro de la estructura. Lo que nosotros requerimos para poder estimar la viscosidad de esta sustancia del benceno líquido en la condición de 20 grados centígrados es obviamente el volumen molar a la temperatura de ebullición y la temperatura de ebullición. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿de dónde vamos a obtener estos datos? Les voy a hacer mucho énfasis en una situación que regularmente se dan. Son muy dados a buscar el parámetro directamente en Internet y no porque no exista, sin embargo, hay que tener ciertos cuidados a la hora de utilizar cualquier dato que ustedes consulten de Internet y eso es las condiciones en las cuales está referido ese valor que ustedes vayan a utilizar. Ahorita lo que vamos a hacer es analizar una referencia que es un compendio de diferentes secciones del manual de Perry del ingeniero químico que tiene una gran cantidad de información y que vamos a utilizar ahorita para sacar estos valores que nos están requiriendo para el análisis de la viscosidad, lo que es el volumen molar y la temperatura de ebullición. Entonces, este manual yo ya se los puse en la carpeta compartida de Google Drive porque en el Moodle no cabe, es un archivo que es muy grande, está en formato zip y lo van a poder descargar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De entrada, bueno, les voy a mostrar cómo se ve el manual, que les comento. Es un manual que está constituido aproximadamente por 20 archivos. Nada más dejan que este programita me haga el favor. Ok. Es un programa bueno, es un manual que está, bueno, enlistado aquí con diferentes secciones. Sin embargo, estas secciones están divididas por capítulos y son alrededor de, pues, mil páginas en un conjunto de 4 volúmenes físicos que, pues bueno, en algún momento, si tienen oportunidad de ver por ahí en mi oficina, tengo el libro en físico. Entonces, por así llamarlo, manual, contiene varias secciones. La sección que nosotros vamos a consultar es la que corresponde a los datos físicos. Bueno, aquí lo vamos a manejar. Es la sección del capítulo número 2, sección número 2, que está referido a datos físicos y químicos de sustancias puras y de algunas mezclas. Lo voy a hacer un poquito en pequeño para que lo puedan ver. Entonces, en esta sección, al principio nosotros podemos revisar qué tipo de información podemos obtener en este capítulo. Si se fijan, aquí al inicio dice propiedades físicas de las sustancias puras. Entonces, quiere decir que yo puedo encontrar diferentes valores de propiedades para compuestos inorgánicos puros. Y después vienen propiedades físicas para compuestos orgánicos, presiones de vapor de sustancias puras del agua, hielo desde -15 hasta 0, presiones de agua líquida desde -16 hasta 0, presiones de vapor de agua líquida de 0 a 100, presiones de componentes orgánicos e inorgánicos, presiones de vapor de soluciones de diferentes soluciones acuosas, lo que serían gases con diferentes contenidos de agua, densidades de las sustancias puras, densidades de sustancias inorgánicas acuosas, de soluciones acuosas inorgánicas, densidades también de soluciones acuosas orgánicas, densidades de algunos materiales misceláneos, solubilidades, expansiones térmicas, efecto Joule-Thomson y algunos otros valores de calores específicos, constantes críticas, compresibilidades, calores de combustión, de solución, propiedades termodinámicas como por ejemplo
argón comprimido, benceno saturado, bromo saturado. Entonces, el compendio de esta sección específica del manual es única y exclusivamente para propiedades. Si se fijan, hay una sección que dice propiedades de transporte de algunos gases a presión atmosférica, viscosidades de gases, utilizando un diagrama de coordenadas, un homograma, número de Prandtl, número de algunas conductividades térmicas, densidad, capacidades caloríficas. Entonces, hay diferentes informaciones que nosotros podemos sacar de este manualito, que como les comento, pues ya lo tienen por ahí en su carpeta del Google Drive. Aquí hay una situación y es que nosotros tenemos que verificar antes de empezar a buscar y de sacar los datos que nosotros estemos buscando, es referirnos a cómo están reportados estos valores. Entonces, si ustedes se fijan, en esta sección viene el nombre, viene la fórmula química de la especie que nosotros vamos a consultar, el peso fórmula, el color, si es una forma cristalina, índice de refracción, gravedad específica, punto de fusión, punto de ebullición y solubilidad en 100 partes de agua fría, de agua caliente y de algunos otros reactivos, dependiendo de si hay un valor o si no hay un valor reportado, pues se vería la leyenda, ¿no? Yo quisiera que nos centráramos por ahorita, por lo que vamos a requerir, en este dato que aparece aquí, que dice gravedad específica. Esta gravedad específica tiene unos numeritos aquí. Entonces, estos numeritos vienen identificados o vienen explicados en esta sección. Entonces, nos dice la gravedad específica o los valores de gravedad específica están dados a temperaturas ambiente de 15 a 20 grados centígrados, a menos que se indique alguna otra cosa como lo que sigue. 5.6, 18/4. Esto indica que la gravedad específica es de 5.6 para la sustancia a 18 grados centígrados, referida a la densidad del agua a 4 grados centígrados. ¿Por qué resulta importante? Porque, por ejemplo, si nosotros checamos el benceno, que yo ya lo había identificado previamente en la tabla de propiedades físicas de los compuestos orgánicos. Lo vamos a buscar por aquí. Aquí está, benceno. El benceno, esta columna que corresponde a este dato que está aquí es el peso molecular o masa molecular. Y esta sería su gravedad específica. Y si se fijan, tiene un número. Esa gravedad específica dice 20/4. Déjenme. Aquí está. Entonces dice 0.87920/4. Quiere decir que este dato está referido al benceno a 20 grados centígrados con referencia a la densidad del agua a 4 grados centígrados, lo cual para nosotros resulta muy útil porque el ejercicio que nos están pidiendo resolver establece que quieren la viscosidad del benceno líquido a 20 grados centígrados. Entonces este dato nos sirve para lo que estamos haciendo. El peso molecular es de 78.11 y también viene la ebullición normal, que es esta que está aquí, que es de 80.1 en grados centígrados. Entonces, regresando un poquito al ejercicio, tenemos los datos que nos están dando de la sustancia que estamos estudiando. Tenemos que la gravedad específica es de 0.879 a 20 grados centígrados con referencia a la densidad del agua que está a 4 grados centígrados. Aquí hay una cosa importante, si se fijaron en el manual, también venía un listado de propiedades físicas para el agua que decía densidades de sustancias puras. Y en el caso del agua, el agua tiene toda una tabla exclusiva porque está referida desde 0 hasta 100 grados centígrados en incrementos de 0.1. Entonces, quiere decir que este dato que yo tengo aquí, por ejemplo, es la densidad del agua a 3.1 grados centígrados. La densidad del agua de esta de aquí está a 4.4 grados centígrados y es una densidad que está reportada en kilogramos sobre metro cúbico. Nosotros en el dato que tenemos dice que se está utilizando la densidad del agua referida a 4 grados centígrados, por lo tanto el dato que vamos a utilizar es este que está aquí.
¿sale? Entonces, ese es el dato que tenemos ya por acá en nuestra presentación. La masa molecular de 78.11 y la temperatura de ebullición normal de 80.1. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que no nos están dando la fórmula de la viscosidad en función de la densidad, sino en función del volumen molar específico. Entonces, primero tenemos que transformar la gravedad específica, que es una relación entre la densidad de una sustancia y la densidad de una sustancia de referencia, que en este caso es el agua a 4 grados centígrados, y después analizar el dato que ya tengamos en términos del volumen molar. Lo primero pues será transformar el dato de gravedad específica, que es el que tenemos nosotros aquí arriba, este de aquí, y lo vamos a convertir a densidad. Entonces, la densidad será la densidad referida del agua, que es esta, por el valor de la gravedad específica. Y el valor que obtenemos de densidad en unidades de kilogramos sobre metro cúbico sería de 878.97. Esto yo lo tengo que convertir a una densidad molar. Entonces, para poder hacer la transformación de entrada, tengo que convertir de metros cúbicos a centímetros cúbicos y de kilogramos a gramos y posteriormente de gramos a moles. Entonces, una vez que hagamos esto, obtenemos un valor de densidad molar de 0.112 moles sobre centímetro cúbico. Sin embargo, esto no es lo que nos piden el volumen molar, pero si recuerdan por ahí en los conceptos de termodinámica, sabemos que el volumen molar es el inverso de la densidad y por lo tanto, si nosotros hacemos la inversión del dato que tenemos ahí, obtenemos que el volumen molar para el benceno líquido a 20 grados centígrados es de 88.8648 centímetros cúbicos por mol. Si se fijan, la de relación de la viscosidad en realidad ya únicamente lo que requiere es que sustituyamos los valores del número de Avogadro, de la constante de Planck, del volumen específico, la temperatura de ebullición normal, que debe de estar en Kelvin. Si se fijan, es la temperatura de 80.1 más los 273 para convertirlo en temperatura absoluta, y la temperatura que nosotros estábamos intentando analizar, que era de 20 grados centígrados convertidos a temperatura absoluta. Esto origina una viscosidad de 4.3731 por 10 a la menos 3 poises. Entonces, si se fijan, en cuanto a los órdenes de magnitud, el orden de magnitud de esta viscosidad es mucho mayor que las que habíamos obtenido previamente para los gases. ¿Por qué? Precisamente por toda esta situación que veíamos de que están más compactas las moléculas, hay una mayor resistencia para fluir y por lo tanto el valor de viscosidad es mucho mayor. En realidad, si se fijan, la aplicación de la fórmula no tiene un grado grande de complejidad, sin embargo, sí es importante saber que a falta de datos no podemos tomar con libertad cualquier dato que yo vea referido en Internet. Sí debo tener un poquito de cuidado de ver y verificar la fuente de donde lo estoy tomando y las condiciones para las cuales está siendo reportado. Si no hay ningún problema y podemos nosotros considerar ese dato, pues se utiliza. Si no, pues tenemos que buscar en una referencia que nos permite tener un valor más confiable. Entonces, ya con esto estaríamos dando por terminado el tema de la unidad 1. Ya está en su plataforma subida la tarea que corresponde a este tema para que por favor la resuelvan, y cualquier duda estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, que tengan lindo día.